está normal. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a trabajar estos conceptos, el concepto de oclusión normal. La clase pasada la hemos asumido, ¿verdad? Como parte introductoria. Ahora vamos a ir a detalles. ¿De acuerdo? Y como les había dicho, acá ustedes tienen que preguntar. No puede quedarse callados, tienen que preguntar. ¿Ya? Muy bien, vamos a ubicar. Muy bien. Vamos a hablar entonces sobre oclusión normal. Entonces, hemos dicho que oclusión es la relación que se establece entre las superficies articulares. Hablo sobre superficies articulares a las superficies dentales. Encajan. Una articulación no solo es ósea, una articulación también es una estructura que se une a otra en función. Entonces, la forma como articulan los dientes es una forma especial para el ser humano. ¿Por qué es una forma especial? Porque a través de la evolución hemos aprendido a ser omnívoros. Y el omnívoro necesariamente requiere de ciertos instrumentos del resto de especies. Por ejemplo, un ratón, ¿qué hace? Corta y luego ¿qué hace? Roe. Excelente. Corta y roe. Entonces, es más, tú le das a un ratoncito un pedazo de galleta, va a coger con las manitos, porque la coge con las manitos, y se la lleva a la boca. ¿Qué hace? Cortan y luego roen. Pero ellos roen así. El movimiento es un movimiento rotacional. Y las superficies cortantes que tienen ahí hacen que el alimento sea cortado así. Entonces ustedes lo ven al ratoncito haciendo esto. ¿No es cierto? Eso es. De alguna manera nosotros también cortamos y roemos. Solo que hemos combinado, ¿no es cierto?, con algo parecido a lo que hace el rumiante. ¿No es cierto? Un roedor, ¿no es cierto?, hace el movimiento de roer, mientras que el rumiante rumea. ¿No? Entonces, para rumear, uno tiene que agarrar, la lengua participa bastante en eso, lleva el alimento, entra los movimientos de este tipo, ¿no? Pasa el alimento acá, pasa el movimiento de chancado o de masticación, el alimento es fragmentado y luego así fragmentado mezcla con la saliva, pasa al otro lado, hace otra vez el movimiento de chancado, se fragmenta el alimento y la lengua actúa como un sensorio. La lengua te dice, junto con el paladar, en qué momento el bolo alimenticio está perfectamente masticado como para deglutirlo, y no antes. ¿Ustedes han tratado de tragar algo que no está lo suficientemente masticado? ¿Lo han hecho? Yo sí lo he hecho. Yo lo he hecho. Y te aseguro que es desagradable. Desagradable. Una vez, por el aniversario de San Marcos, Marielita bien recordada por todos, bien recordada a todos los que han estudiado la tecnicación de Mariela, ocurrió pues una cosa insólita, ¿no? Comida de glotones, ¿no? Y entramos a participar, pero lo que nos puso fue algo insólito. Había que tomar cerveza y un preparado de harinas que eran de maíz, cañigua, una bolsa así. Había que comer las dos juntas, cosa desesperante, ¿no? Porque te comías ahí un poco, le ponías la cerveza se empezaba a sacar, y tú tenías que afuera, te ponías a hacer, ¿acaso podía formarse un bolo? ¿No? Era difícil, y pasarlo, después sacar, luego, si lo pasabas, si lograbas pasar, pues como empezaba, pero tu esófago empezaba a experimentar una expansión, ¿no? Que al final terminabas erupcionando como el volcán Ubinas, ¿no? Obviamente estaba el proceso hecho para eso, ¿no? Entonces, el que se demoraba un poquito para masticar un poquito y luego ponerle cerveza para que más bien pase, ese era el que ganaba. Los demás salían rápidamente erupcionando. La cosa era no vómita.
comer algo que no está perfectamente molido. Entonces, el ser humano lo que hace es usar sus herramientas de omnívoro, porque comemos de todo. Necesitamos, por ejemplo, roer cuando comemos granos. Cuando ustedes les dan, por ejemplo, ¿qué comen ustedes? Canchita, ¿cierto? Ustedes agarran la canchita, le sacan la colita, cortar, ¿cierto? Para los que no les gusta comer la colita, botan la colita y empiezan el proceso de roer. ¿Qué van a dar cuenta? Cuando comen la canchita, ustedes van a hacer así, ¿no? Pero si les doy a ustedes una lechuga completa, la pongo en la boca, van a empezar a hacer lo que hacen los rumiantes. Hasta que no la fragmenten bien a ella, ¿no es cierto?, no la van a poder pasar. A menos que seas de aquellos que no mastican, simplemente de gluten. Yo conozco una. Tengo una doctora que de frente, apenas pasa su boca, se lo pasa atrás, no sé cómo lo hace. Nancy es capaz de comerse un baguette completo, ¿no? Y es cierto, pues hay que rumiar. Es delgadita. Creo que quien se alimenta es otra garganta que está ahí adentro, ¿no? Se llama Tenia solium o Tenia saquinata, que le está esperando ya con la boca abierta. Entonces sí, pues para ello necesitamos tener todas esas funciones. Tenemos también la función del carnívoro. ¿Qué hace el carnívoro? A ver, Rodrigo. Desgarra. Y luego dice, qué rico beef. El carnívoro rumea, roe. ¿Qué hace? Desgarra ahí, engulle. Desgarra y engulle. ¿Se da cuenta? Es una función totalmente distinta. Ahora, engulle. ¿Y por qué engulle? Porque tiene un estómago preparado para eso. Los ácidos que están ahí, o los jugos digestivos son capaces de digerir. Por eso que una vez que termina de comer con semejante barriga de león, ¿qué hace? Se echa a fermentar, ¿no? A digerir la carne. Pues toma tiempo. Toma tiempo. A nosotros nos toma menos tiempo digerirlo. ¿Por qué? Porque lo fragmentamos. Y es mucho más, para el caso de nosotros, es mucho más fácil poder sobrevivir. Porque el omnívoro come de todo. Comemos de todo. Pero para ello tenemos que estar también perfectamente armados. Entonces, toma Rodrigo. Agarra. Le acabo de mandar a Rodrigo una pierna de pollo. Toma otra más. Salite con la boca, ¿no? Pues agárrala así. Agárrala. ¿Qué haces apenas? Porque Rodrigo es un trome, hace una parrillada de pollo extraordinario, se lo han enseñado a sus padres, así que la mejor parrillada la tienen. Entonces, ¿qué haces cuando tienes una pata de pollo? Te vas a la canina. Claro, los más pipirinais dirán, no, yo no. Yo cojo mi tenedor y mi cuchillo, ¿no? Y lo llevo para acá. Bueno, pues si estás en el campo, o estás en una parrilla, agarrarás pues, pierna y desgarras, ¿no? Desgarras, masticas, trituras y luego deglutes. Es una función compleja la que tenemos. Hacemos todas las labores y en eso se ha adaptado mucho nuestra articulación temporomandibular. ¿Me entienden? Muy bien, entonces ustedes pueden visualizar acá, esta es una arcada en oclusión y están las arcadas mutuamente relacionadas a través de superficies articulares. Debemos reconocer, hemos dicho, la línea media debería ser coincidente con la línea media. Eso permite tener una simetría en la distribución de las fuerzas masticatorias. Si tú ves una línea media coincidente, puedes asumir que probablemente las fuerzas que están interactuando en la cara de ese paciente se están distribuyendo simétricamente. Cuando utilizamos un lado, ¿no es cierto?, un lado se desarrolla más, tanto ósea como muscularmente, ¿no? Eso puede derivar a una lateralización.
¿cierto? Uno de los lados de la cara se desarrolla más que la otra. Ejemplo, ¿ya? Ustedes van a ver ahora mi radiografía y van a darse cuenta que uno de mis lados se ha desarrollado más que la otra. Tengo una articulación temporomandibular más grande que la otra. Puedo decirlo con ejemplo, ¿verdad? Cuando uno pierde piezas dentales en un lado, ¿no?, y en el otro lado las mantiene, se desarrolla más ese lado. Sobre todo cuando esto empieza a temprana edad. Entonces, doctor, ¿tiene influencia el hecho de extraer dientes sobre la presencia de una buena oclusión o una mala oclusión? Sí. Las piezas cada vez menos se extraen y por lo tanto va en favor de la oclusión. ¿Va en favor de la mala oclusión? Sí, va en favor también de la mala oclusión el hecho de que extraigas dientes, porque va a desarrollar asimetría en el tamaño y forma del maxilar o de la mandíbula, especialmente de la mandíbula y de la articulación. Por lo tanto, si un conjunto de dientes que debieron articular unos con otros de esta manera, ¿no es cierto?, estando la línea media en su sitio, cuando ustedes mueven un poquito para acá, ya los contactos no son iguales, se dificulta la articulación cúspide-fosa, la relación cúspide-fosa. Entonces, van migrando hacia los rebordes. Si ya no hay articulación cúspide-fosa, las posibilidades de triturar eficientemente los alimentos, ¿no es cierto?, disminuyen. ¿Se han dado ustedes cuenta que cuando mastican los alimentos, llega un momento en que te cansas? ¿Sí? ¿Han comido charqui? El charqui primero requiere hidratarlo. La carne seca la tienes que hidratar primero. Fíjate tú. Y cuando la has detectado todavía ni siquiera se ha fragmentado. Ustedes van a analizar vuestra oclusión así. Visto frontalmente, la oclusión debe manifestarse con una sobremordida. Los dientes superiores deben ir sobre los inferiores. Esto se puede manifestar con mayor sobremordida de los incisivos. Y luego va yendo poco a poco hacia arriba. Los laterales, como ven ustedes acá, los laterales están siempre un poquito más arriba, entre medio milímetro a 1 milímetro. Luego los caninos, ¿no es cierto?, en una posición de arco de la sonrisa. Y lo que vemos del canino siempre es que también tiene su overjet y su overbite. Acá también tenemos un overjet y un overbite. Acá también un overjet y overbite que es canino. Muchos de ustedes han pensado de que solamente el overjet y el overbite es en los incisivos. Los caninos también tienen que tener un overjet y un overbite. ¿Por qué es importante que exista el overjet y el overbite? Porque eso permite el movimiento introtrusivo, que es importante para la guía incisiva. Entonces, colocamos acá dos conceptos: la guía incisiva y la guía canina. Están mediados justamente por el overjet y el overbite que van a tener esas dos áreas. ¿Estamos? ¿Raúl? ¿Cigüeñita? Ya me dijo acá que te lo habías avisado. Ahora sí ha venido, pero bien preparada con su gorrito frío, ¿no? Muy bien. Y como verán ustedes, las piezas anteriores, superiores, tienen una inclinación hacia el vestibular, ¿verdad? Y eso da el soporte al labio superior. Y le da también la inclinación para que el paciente pueda hacer su movimiento de protrusiva. Entonces, tenemos un elemento que se denomina inclinación de los incisivos. ¿Ya? Y el otro es la angulación de los incisivos. ¿De acuerdo? Angulación. La inclinación te va a dar el overjet, mientras que la angulación permite los puntos de contacto de las piezas dentales. ¿Sí? Conforme ustedes se aproximan a la línea media, el punto de contacto se va haciendo más incisal.
conforme se van alejando, el punto va elevándose en todo el sector anterior. Entonces, cuando ustedes vean una oclusión normal en términos estáticos, el punto de contacto entre los dos centrales está bien próximo al borde incisal. Y ustedes verán acá que se forma una especie de unión, ¿no es cierto?, en forma de un pico. Y acá también se forma otro pico, y acá otro pico. Estos tres van ascendiendo como puntos de contacto. ¿Estamos? Entonces, ¿esto de acá es angulación o inclinación? ¿Cómo? Angulación. En la angulación, ¿la corona va hacia mesial o hacia distal? Hacia mesial. ¿La raíz va hacia? ¿Este es central o lateral? Lateral. ¿El lateral también tendrá su angulación, sí o no? Sí. ¿También tendrá su inclinación o no? Estas dos características son propias de los incisivos, que tienen angulación e inclinación vestibular, siempre. Mientras que el canino va a tener una angulación en donde la corona va hacia mesial y la raíz va hacia distal. Pero la inclinación va a variar de acuerdo al sujeto. Sujetos mesobraquiales, o sea, que son mesos, generalmente van a tener una angulación ligeramente hacia vestibular. Los dórico-faciales tienen una angulación un poco más hacia palatino, ¿me entienden? Y los braquifaciales hacia vestibular. Por las características propias, como son los dórico-faciales, son más estrechos, ¿verdad? Por tanto, sus arcadas son más estrechas, sus angulaciones, ¿no es cierto?, son tirantes hacia mesial, pero las inclinaciones de los caninos se hacen también un poco más estrechas. ¿Estamos? ¿Sí? Recordando eso, también lo mismo se puede ver acá en el inferior. El inferior también tiene angulaciones e inclinaciones, pero son menores con respecto a lo que ocurre en el superior. Tienen también la corona hacia mesial, la raíz hacia distal, ¿verdad? Y los cuatro incisivos guardan generalmente la misma angulación y la misma inclinación. De manera que sus puntos de contacto están bien altos, casi uniformes. ¿Se entendió? La angulación que hay abajo, la inclinación que hay abajo, es similar en el arco superior como el arco inferior. ¿Se entendió entonces? ¿Se ve bien ahí? ¿Estamos bien ahí todos? ¿El color está bien? Perfecto, excelente. Doctor, ¿puede repetir sobre lo que es el paciente frágil en la posición del canino? Ya. Los pacientes mesofaciales tienen una inclinación del canino ligeramente hacia vestibular. Eso le permite tener bien seguida canina. ¿Ya? Los pacientes dólico-faciales, al ser la cara más estrecha, ¿no es cierto?, los caninos sufren una inclinación y una angulación mayor. Es decir, se van a inclinar más hacia palatino. Acá puede haber una variación de 6 grados o 7 grados hacia palatino, 0 o más 7 grados. El braquifacial en cambio es más ancho, por lo tanto se va a ubicar más hacia afuera. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Se va entendiendo? Así vamos a entender a nuestros propios pacientes y vamos a elegir los torques adecuados para cada paciente. No es lo mismo, no a todos les podemos dar el mismo torque. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense acá. Si yo soy un sujeto tónico-facial y me estrecho más esta parte de acá, esta parte de acá sobresale, ¿o no? Sobresale. Por lo tanto, la inclinación de mis incisivos debe ser un poquito mayor, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Debe ser un poco mayor. Debe ser un poco mayor porque eso es característica de la parte facial. Si esta persona que es así, le pongo los dientes más inclinados hacia el palatino, ¿se va a ver bien o se va a ver mal? Se va a ver mal. Es algo parecido cuando ustedes enfilan los dientes y van viendo en la cara del paciente qué inclinación le da mejor al paciente. Empieza observando si es dórico, meso o braquio. Y luego tienes que observar las características del labio, ¿no?
cómo le queda con respecto al labio. ¿Se entendió entonces? Muy bien. Pasamos a la siguiente. ¿Cómo son nuestros contactos al interior? Miren. Esto vendría a ser los incisivos centrales, ¿verdad? A esto se llaman rebordes marginales. ¿Está bien? ¿Sí? Rebordes marginales. Entonces, esto corresponde a los dos centrales inferiores y a los dos centrales superiores. Fíjense cómo tienen sus contactos aquí. La cara vestibular de los incisivos inferiores va a toparse en un contacto directo con los rebordes marginales, mesiales de los incisivos. Fíjense. Interesante, ¿no es cierto? Punto de contacto esencial para hacer el procedimiento de protrusiva. Los que hemos pasado los 30 años, ya sentimos un desgaste acá. ¿No lo sienten? No, tú no, todavía estás en 16 años así. Las chicas todavía no. Las chicas recién están en 25, así que no hemos ido a pasar. Otros muchachos, ¿verdad? Tenemos un desgaste en esta zona. Hemos desgastado nuestros rebordes marginales. No desgastamos esta parte plana que está acá todavía. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Estoy hablando solito. Entonces, nos interesa entonces los contactos que van a ocurrir entre centrales, miren, laterales, y este contacto, que es el contacto entre los incisivos, perdón, entre los caninos. Miren este detalle. Observan acá el canino inferior. Esto de acá es el lateral superior, canino superior. Miren, si ven desde la cara vestibular, el canino superior está cubriendo la cara vestibular, ¿no es cierto? Sobre la vertiente distal de la cara vestibular. Ahí se acopla. ¿Estamos? Ahí se acopla. Mientras que el incisivo lateral recibe el otro acople. ¿Cuál es? La vertiente mesial. Esto es particularmente importante que tú lo consigas cuando estás restituyendo una oclusión. ¿Por qué? Porque al momento en que tú hagas tu deslizamiento en lateralidad, este va a ir primero alejándose del lateral, yendo por el reborde marginal del canino, desplazándose hasta llegar a la punta del canino. Lo último en tocar el movimiento de lateralidad es la punta del canino. Entonces, el movimiento de lateralidad se hace sobre el reborde marginal del canino superior, que es el pico. ¿Me dejé entender? Entonces, cuando ustedes busquen una buena relación canina, la relación canina no es solamente que esté este canino entre el canino superior, entre el primer premolar y el canino inferior. No solamente es eso, sino la manera como se está relacionando estas tres piezas: lateral, canino, premolar. Como vamos a ver ahora en nuestra visión. ¿Se van dando cuenta que es un concepto distinto? Sí. ¿No? Porque antes simplemente relación canina, no, debe estar solamente entre el canino inferior y la premolar. Eso era lo que nos decían antes. Pero no, hay que verlo también por la zona palatina, porque hay que verlo funcionalmente. Muy bien. Entonces, con estos conceptos en nuestra mente, quiero que por favor todos hagan protrusiva en vuestra guía incisiva. Quiero que experimenten una guía incisiva en protrusiva hasta borde a borde. ¿De acuerdo? ¿Lo han hecho? Sí. Ya, ahora bien, coloquen sus manos a nivel de la articulación temporomandibular. ¿Están todos ahí? Para hallar la articulación temporomandibular, van al tragus. ¿Tienen el tragus? Coloquen su dedo justo delante del tragus y ahí hagan movimientos de rotación suave y la van a ubicar. ¿Sienten a sus caninos? A sus caninos, digo, o sea, a sus cóndilos. Hoy estoy medio bruto. ¿Lo sienten? Muy bien, paren. Mantengan sus deditos ahí y hagan protrusiva hasta el borde a borde.
¿Sienten al polo externo del cóndilo que empieza a sobresalir? ¿Lo sienten o no? Sí. Díganme o no. Sí. Vamos a decir su experiencia. Ahora bien, vayan y vamos a hacer movimiento de lateralidad derecho. ¿Ya? Hagan movimiento de lateralidad derecha hasta el borde a borde. ¿Sienten a los cóndilos? No se siente el cóndilo. Hay un cóndilo que no lo van a sentir y otro que sí lo van a sentir. Cuando uno hace un movimiento de lateralidad, fíjense cómo se van a mover los cóndilos. ¿Sí? Cuando uno hace un movimiento de lateralidad, hace esto. Este de acá es el que lo vas a notar y este de acá es el que se va a esconder. ¿De acuerdo? Acá no lo vas a sentir, ¿no? Y el otro va a hacer esto. ¿Estamos? Son movimientos de lateralidad. Ambos movimientos están mediados por una buena relación de los incisivos o de los caninos. Si no los tienes, es porque algo está fallando en tus guías. En las guías. O te has subido unos kilitos. Tiene tejido adiposo esta zona de acá y no lo vas a poder pagar. En todos los enjutos y flacos es fácil ubicarlos. No en todos se da. ¿Se entendió entonces? Con respecto a la extracción, que de todas maneras las extracciones van a complicar o a alterar la oclusión, bajo esa premisa, los casos de ortodoncia que se resuelven con extracciones definitivamente son más complicados que los que resuelven sin extracciones. Sí, un caso con extracciones va a requerir de manejar los espacios, ¿no? Si está en buenas manos, eso no debería ser problema, ¿no? Por eso necesitas un entrenamiento para saber mover los dientes a través de los espacios. Pero como también hay casos en los cuales la necesidad terapéutica te indica que tienes que extraer, porque no hay el suficiente espacio como para que puedan entrar todos los dientes. Eso involucra un razonamiento matemático. Si no tienes el espacio suficiente, lo lógico es que si vas a colocarlos a todos dentro de la boca es que expandas, ¿no es cierto? Cuando expandas, habiendo ausencia de espacio, lo que va a ocurrir es que los dientes van a salir de sus bases óseas y vas a quitar todos los principios de estética y de oclusión. Porque si tú inclinas a un incisivo que debiendo estar así, lo inclinas más, lo que estás perdiendo es tu guía incisiva, porque estás haciendo mucho más largo el trayecto para que el paciente haga su movimiento de protrusiva. Y les acabo yo de hacer sentir de que tu articulación, ¿no es cierto?, sigue el contorno que tiene la cara palatina del incisivo. De ahí la importancia de colocar bien los incisivos, con su torque correspondiente, que corresponde a la inclinación de los dientes. Si tu diente tiene una inclinación correcta, similar al que tiene la articulación temporomandibular, estas dos superficies, la de la articulación temporomandibular y la de los incisivos, se proyectarán hacia adelante. Con un movimiento sin ningún estorbo, sin ningún contacto previo. Miren, fíjense, hagamos un escenario. Imagínate que has agarrado y has hecho extracciones y has llevado tus incisivos así, en una articulación que está adaptada a hacer este movimiento de inclinación. O sea, esta inclinación tú has pasado a esta, cerrando el espacio. ¿Estamos? Entonces, cuando este paciente haga el movimiento de protrusiva, primero va a tener que bajar así. Y luego hacer esto. O sea, primero la articulación va a ser este recorrido. Estás abriendo o cerrando la articulación temporomandibular. ¿Estás abriendo o cerrando? Abriendo. Acuérdense ustedes que en la articulación temporomandibular existe un cóndilo, un menisco y una cavidad glenoidea. Y la relación que se establece de congruencia es cóndilo, disco, cóndilo del temporal. ¿Estamos todos? Sí. Cuando ustedes agarran y hacen este movimiento, abre los espacios suprameniscales e inframeniscales. Y normalmente, cuando uno hace el movimiento de rotación,
pura del cóndilo, que es movimientos de apertura y cierre suavecitos, dentro de los primeros 10 milímetros. Lo que hace el cóndilo es hacer esto y el menisco gira en dirección contraria. Así. Y ese es un movimiento de rotación. Y cuando se va a proyectar hacia adelante, hace esto, así, gira así y luego se proyecta junto con el cóndilo hacia adelante. Pero hay un stop del ligamento posterior que le impide ir más hacia adelante. Y es para proteger a quienes, a las sinoviales, que están inmediatamente delante de la articulación. Y las sinoviales son las que le van a procurar el fluido, que es el líquido sinovial, y además el oxígeno y los nutrientes propios de la articulación. ¿Entiendes? Pues cuando haces tú el movimiento de apertura, abres los discos, perdón, abres los espacios supra e inframeniscales y das la oportunidad, ¿no?, para que este menisco no gire, sino más bien se traslade, ya porque estás bajando así y luego proyectando así, y ahí puede quedar atrapado entre el cóndilo del temporal y el cóndilo en la mitad, con la posibilidad de luxarse. Entonces ahí lo agarra y lo da hacia adelante, y se da hacia adelante así, choca y aparece un clic. ¿Entienden? Entonces esta inclinación tiene que variar. Esta inclinación no se puede quedar ahí. Tiene que tener la inclinación de sí. ¿Me pueden entender entonces? ¿Lo entienden? Miren que ahorita van a ustedes a exponer. Lo que pasa en el lado derecho debe pasar en el lado izquierdo. ¿Verdad? Este es el lado izquierdo del paciente. Este es el lado derecho del paciente. ¿Qué otra cosa más debemos ver? ¿Se acuerdan ustedes que les decía que la articulación de las primeras molares, de la relación molar, no solamente era la cúspide, ¿no es cierto?, mesiovestibular, es también la cúspide palatina. ¿Dónde debe articular? En la fosa central. Miren, acá está, articulando la fosa central. Entonces, articula en la fosa central y la vertiente mesial se va contra el reborde, ¿no es cierto?, contra la vertiente distal del reborde marginal mesial. O sea, esta parte, en otras palabras, acá miren cómo articula esta partecita. Entonces, una fosa tiene esto, ¿no es cierto? Fosa, reborde marginal. Entonces, la cúspide asienta acá en esta partecita acá asienta contra esta, y ahora viene inmediatamente la premolar, ¿verdad? Y la premolar con su reborde marginal asientan ahí. Ahí se producen todo lo que sea superficies redondeadas, no cúspide fosa, son superficies de corte, al igual que acá, canino, corte, ahí también cortan. Y en esta parte de acá desintegran. Entonces miren, ustedes verán acá, esta es la vertiente del premolar, la vertiente mesial del premolar, y miren en qué fosa cae. En la fosa, ven acá. ¿En qué fosa cae? ¿En la fosa distal o en la fosa mesial? En la fosa distal, porque esta es la fosa mesial. Y el segundo premolar también caerá acá, ¿verdad? La parte que queda libre es esta. ¿La ven o no? La fosa mesial de la primera molar no se articula con nada. De la primera premolar inferior no se articula con nada. Porque la primera, ¿no es cierto?, que tenemos ahí, sirve para otros propósitos, Miguelito, te contaré, ¿no es cierto? No te vas a quedar dormido, Miguelito, ¿no es cierto? Te despertaste, Miguelito. Muy bien. Pasamos entonces al siguiente. Igual va a pasar con el otro lado, ¿no? En el otro lado tenemos las mismas circunstancias, pero que acá está levantado, un poquito levantado porque es un modelo. Pero noten ustedes acá la cúspide palatina en el surco y acá fosa distal, fosa distal. Estamos viendo la oclusión por dentro, ¿ya? A ustedes les van a enseñar siempre la oclusión por fuera. Incluso los casos clínicos todos se lo muestran por acá. Nunca lo muestran por acá.
Si lo mostramos por ahí adentro, muchos de nuestros casos, parece que les falta terminar. Crean, es parte de la curva de aprendizaje. Ustedes están dentro de esa curva de aprendizaje. Yo la empecé hace 25 años. 25 años, ¿eh? ¿Con cuánto tiempo? Hace 25 años que empecé la curva de... ¿Qué? 25, no. ¿25? 89, 90. El 90... 23, ¿no? 23 años. 23 años. Entonces, durante esa etapa he ido aprendiendo. Al principio solamente veía esto. Veía cómo se alineaban los dientes. Después, cómo se interdigitaban los dientes. Y todo por vestibular. Cuando empecé a entender cómo se interdigitaban por palatino, ahí mi concepto cambió. ¿Y por qué debería entonces una molar rotar? Y no solamente alinear. Porque la eficiencia masticatoria depende de una relación cúspide-fosa. Si ustedes le dan una relación cúspide-fosa, por más que tengan un solo diente, van a masticar bien. Y eso vale para ortodoncia como vale también para prótesis fija. Ya para prótesis total incluso. ¿Cómo, doctor? ¿Quieren ustedes darle a una paciente en una prótesis total, una buena, pueda triturar? Tienen que darle cúspide, una relación cúspide-fosa. Y si no le puedes dar una relación cúspide-fosa, ¿no es cierto? Tienes que darle una superficie ya aplanada, o sea, los monoplanos, pero debe haber en el interior de esos monoplanos espacios donde el alimento pueda estallar. No lo puede hacer plano. ¿Entienden esa diferencia? Necesitas de todas maneras un punto donde estalle el alimento y pueda salir. Entonces, cuando tú haces tus desgastes para la prótesis total o por la prótesis fija, cuando quieras establecer, tú vas a encontrar puntos de contacto duros, ¿no es cierto? Esos puntos de contacto prematuros. Ya pues, no lo desgastes, no lo aplanes. ¿Entiendes? Lo que puedes hacer es bajar en el centro para convertirlo en una fosa, en ese punto, ¿no es cierto? Y puedas darle otra vez una relación cúspide-fosa para que pueda ser más masticante. Pero en el caso de los ortodoncistas, miren, trabajamos con piezas sanas. Tenemos la posibilidad de poder encajar. Y ahí lo tienen. Eso es. Esa es la forma como ustedes van a llevar. Miren la segunda molar y la primera molar, miren. ¿Relación cúspide-fosa, sí o no? Miren acá. Esta es la cúspide distopalatina. La distopalatina se va a relacionar con la mesión. Y miren acá. Esta es la cúspide palatina del superior que está encajando en la fosa central. Pero esta relación es vista desde palatino, ahora lo vamos a ver desde vestibular. La primera y la segunda molar superior encajan en fosas. En fosas. Encajan en fosas. La primera molar y la segunda molar encajan en fosas, las cúspides palatinas. Por eso la importancia que ustedes le den esa rotación a sus molares superiores y encajen dentro de las fosas. ¿Alguna vez no les han dicho a los pacientes, doctor, ¿sabe qué? No tengo fuerza para masticar? No sé, Siento que están en el aire. Siento que están en el aire. Pero tú agarras, le pones tu papel articular y dices, no, pero acá están los puntos de contacto. Sí, pues se ven los puntos de contacto, pero ¿qué estás haciendo? Les has dado solamente superficie de corte, pero no les has dado superficie de trituración. La trituración se hace como el mortero pilón. Cuando ustedes hacían la amalgama, ¿hacen todavía amalgama? Todos saben manejar amalgama, ¿no es cierto? Ya, es mortero pilón. Es con cavidad, ¿no es cierto? Y una superficie convexa. Ahí. Eso permite hacer el amalgamado. En este caso, nosotros la cúspide y fosas hacen el movimiento de masticación. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, ahora les toca hacer a ustedes. Y esta parte de vestibular es fácil, ¿no? ¿Pregunta así? ¿Hay una pregunta así? ¿Y el paciente cómo se puede ver esa relación cúspide-fosa de la cúspide palatina? ¿Le tomas una impresión? O sea, solamente con impresión.
No hay manera. No hay manera de verlo. De verlo porque no. Ah, claro, sí hay otra manera. Agarras, le colocas una cámara tipo endoscopía, entras por la nariz y sales hacia el paladar. O de repente entras por vestibular, ¿no? Y haces que esa cámara rodee y te permita visualizar ahí. Si no quieres esas cosas para el paciente, puedes tomarle una impresión y ahí puedes ver. O sea, cada vez que digamos, tenemos una duda, tomar una impresión. Cada vez que tengas una duda, toma la impresión. Ahora no cuesta mucho ahora hacer impresiones. Antes costaba. Ahora no cuesta mucho. Cada vez que tengas una duda de cómo están los contactos. Otra vez por las huellas que deja el monstruo, como decía la doctora Carranza. Ahora sí. Y haces papel articular y vas viendo dónde están cayendo, ¿no? Las cúspides. Y ahí por razonamiento puedes sacar hacia qué nivel se está yendo. Pero no hay nada como verlo en directo. Cuando tenemos dudas, tomamos impresiones. Ahí lo vemos. Ah, acá tengo que hacer esto, acá tengo que hacer esto. Pero hay que reconocer primero qué cosa es normal. Esto por la cara vestibular la vez pasada lo hemos visto, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Hemos visto esta relación. Este es overjet o overbite. ¿Cómo? Overbite, ¿no es cierto? Acá está. La sobremordida es el overbite. Y la distancia entre la cara palatina del superior y la cara vestibular del inferior, ¿qué es? Overjet. ¿Cuánto debe medir un overjet normalmente? 2 milímetros. ¿Cuánto debe tener en porcentaje el overbite? 20%. ¿Esta es relación incisiva o relación canina? La que en movimiento te va a dar, ¿guía canina o guía incisiva? Acá hacemos el movimiento de protrusiva o de lateralidad. ¿Cómo? Protrusiva. Esta protrusiva es importante para la salud de la articulación, ¿sí o no? ¿Sí o no? Porque depende de la angulación o de la inclinación. De la inclinación. La inclinación debe ser correcta porque eso va a permitir el deslizamiento de las dos, articulaciones al mismo tiempo. Es como un tobogán que se repite acá. Si está acá, arriba también. ¿De acuerdo? Importante para la guía incisiva, eso es importante. Luego, vemos que los puntos de contacto que tenemos acá, ¿no es cierto?, van en los dos centrales, que están muy próximo al borde incisal. Luego va ascendiendo o descendiendo. Ascendiendo. Esto nos va a dar lo que se denomina el arco de la sonrisa. De manera que vamos a encontrar acá un punto de contacto acá, otro punto de contacto acá, otro punto de contacto acá. Ahora, el canino, ¿debe o no tener angulación? ¿Sí o no? Sí. En donde la corona está hacia mesial o hacia distal. La corona hacia mesial. La corona hacia mesial, la raíz hacia distal. ¿Es importante o no? Sí. Importante porque eso va a determinar que la vertiente mesial, mire, del canino superior, la que hay en la zona palatina, tenga relación con la vertiente distal del canino inferior, por vestibular. La otra es por palatino y esta es por vestibular. Ahí. Y eso va a permitir que en el movimiento de lateralidad el canino inferior vaya rodando a través de la vertiente mesial que tiene la cara palatina del canino superior. ¿Estamos? Y la relación que vemos acá es una relación, miren, de vertientes. El premolar inferior tendrá su relación, ¿no?, con la vertiente palatina del canino. Y cuando tú topes acá con tu papel articular, deben formarse esos dos puntos de contacto. ¿Entiendes? Esos dos puntos de contacto. Porque esta parte de acá es convexa. ¿Cierto? ¿Ven? Y ustedes van a encontrar también en el canino superior una superficie similar. Entonces cuando toquen se van a poner puntos de contacto. Huellitas. ¿Se entendió? Sí. ¿Esta es línea media o no? Sí. ¿Debe ser coincidente con la línea media facial? Sí. Eso permite saber que el sujeto tiene simetría. Y la simetría significa crecimiento proporcional, ¿sí o no? Sí. El sujeto que tiene mayor actividad muscular en un lado desarrolla más, un lado desarrolla el hueso, desarrolla la musculatura. Por lo tanto, si un lado se desarrolla más, ¿no es cierto?, y el otro se desarrolla menos, ¿la línea media debe estar en su sitio? No. Y eso se llama asimetría. ¿Ya? Y por lo tanto la línea media se va a ir hacia un lado, mayor crecimiento del otro. ¿No es cierto? ¿Se va entendiendo esto? Sí. Muy bien, vamos con lo siguiente. La descripción de Angle.
A esa relación molar, ¿cómo le llamaba? ¿Clase? ¿Basado en qué indicador? La cúspide mesio vestibular. El superior debe estar articulando ¿con quién? Surco mesio vestibular. ¿De quién? De la primera molar inferior. Además, la vertiente distal de la cúspide disto-vestibular debe estar en relación con la vertiente mesial de la cúspide mesio-vestibular de la segunda molar. Esos son, ya van ahí, 3 indicadores. El otro indicador de una buena relación molar, ¿cuál es? La cúspide. ¿Dónde debe encajar la cúspide palatina? En la fosa central de la primera molar, porque eso nos dará, por lo tanto, una relación fisiológica cúspide-fosa tan importante para el género humano. Esa relación cúspide-fosa es muy humana, ¿entienden? Porque eso no lo tienen los roedores, eso no lo tienen los rumiantes y tampoco lo tienen los carnívoros. Los tenemos los primates. Y Linneu clasificó a los primates como los primeros, ¿no es cierto?, en la línea evolutiva. Nos acompañan entre los primates, ¿quiénes? Los chimpancés, ¿qué más? Los gorilas, ¿qué más? Los orangutanes, el gibón un poquito más abajo, pero son básicamente chimpancé, gorila, orangután, ¿no es cierto? Y son los que, y el gibón un poquito más atrás, porque él se separó mucho, mucho más allá. ¿Se entendió entonces nuestra relación cúspide-fosa? ¿Sí? Muy bien. Ya tenemos que los premolares también deben tener una buena articulación, ¿no es cierto? Y acá les voy a presentar una nueva cosa que ustedes van a ver. Les voy a presentar a la señorita segunda premolar superior. La señorita segunda premolar superior está en duda, ¿cierto? O le dice sí al señor primer molar inferior o al segundo premolar inferior. Lo cierto es que ella quiere encontrar un punto medio y creo que ese debe ser. Esta premolar debe estar encajando entre la primera molar y la segunda premolar inferior. Ahí. Haciendo, ¿no es cierto?, que el encaje sea perfecto. Un trípodismo. ¿Y quién lo descubrió? Tweet. Tweet. Para Tweet y para muchos ortodoncistas, incluido este humilde servidor, esta relación es mucho más importante que la relación molar. Cuando la premolar, la segunda premolar, encaja entre la segunda premolar inferior y la primera molar inferior, se establece una relación tweediana importante para la oclusión. Si eso se encaja bien, todo el resto encaja bien, les aseguro. Entonces, cada vez que vean, cuando ustedes están interdigitando, vean más esto. Porque si esta se encaja bien, esta también va a encajar, esta a su vez la va a seguir. Porque como verán, la primera premolar superior está entre las dos premolares inferiores. Pues ustedes van a ver acá una relación de mutuo encaje. ¿Entienden? De mutuo encaje. ¿Esa relación solamente se da cuando hay distinciones? Si tú extraes premolar superior y premolar inferior, todavía se mantiene la relación tweediana. ¿De acuerdo? Si tú extraes solamente una premolar acá, esta va a tener que pasar acá. Y la primera molar tiene que pasar acá. Entonces, la cúspide mesio-vestibular tiene que aproximarse a este sitio para formar otra vez esa guía tweediana. Ahí ya no puedes hacer la rotación, ya no puedes pensar en que la cúspide palatina, ¿no es cierto?, vaya a una fosa, no va a ir a una fosa, ¿cierto? Ahí necesitas, por lo tanto, ya no una rotación, sino tienes que llevar paralela a la pieza y con un cierto grado de torque. Porque se dan cuenta que este tiene un torque. Torque significa la inclinación, ¿eh? ¿No es cierto? La inclinación. La premolar viene como tiene que encajar así, ¿no es cierto? Bien ajustadita.
Mientras que el canino tiene todavía una cuestión vestibular porque esta es más gordita. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, tiene razón. Es otra relación que se establece cuando hay extracciones asimétricas, ¿no? Arriba extraes y abajo no. ¿Cuándo extraes arriba y no extraes abajo? En caso de clase 2, por ejemplo, extraes las premolares superiores y te llevas para atrás. Es una práctica común, pero tienes que saber cómo llevar. Y ahí se estaría dejando la relación molar En clase 2, en clase 2 completa. Clase 2 completa. ¿Qué les parece? ¿Qué te parece? Interesante, ¿no es cierto? Estamos conociendo el ABC de la oclusión. Si sabemos de oclusión, que venga la maloclusión. Ustedes van a saber detectarlo. Ahora a ustedes siempre les habrán hablado que la oclusión es así, que la oclusión es así, ¿no es cierto? Tienen que ver sobre la zona palatina. ¿Por qué? Porque acá vamos a encontrar tres líneas. La línea oclusal externa, que va por todas las cúspides vestibulares y describe todo un arco, miren. La línea oclusal media, que va por todas las fosas. Y acá tienen que estar alineadas las fosas. Y la línea oclusal interna, que va por todas las cúspides palatinas, cíngulos. Deben estar alineadas. Conceptos básicos de oclusión en estática. Señores, línea oclusal. ¿Esta qué línea oclusal es? Corresponde al alineamiento de qué cúspides. Lo escucho. Vestibulares en premolares y molares. En caninos. Bordes. ¿De quiénes? De los incisivos. Borde cuspidio, cuspidio vestibular. Línea oclusal externa, media o interna. Externa. ¿Cómo? Externa. La media, ¿quién une? Todas las fosas y surcos, ¿no es cierto? Entonces ustedes tienen que alinear fosas y surcos. Fosas y surcos. Y superficies cóncavas que tienen los incisivos. ¿De acuerdo? Mientras que la línea oblicua, la línea oclusal interna es cúspides ¿qué? Palatinas. Acá, cíngulos. Cíngulo, cúspides para. Entonces, el alineamiento y nivelación de ahora en adelante, para ustedes que están estudiando ortodoncia, ya no es que simplemente alineo y nivelo así los dientes. Para alinear y nivelar los dientes es necesario también alinear las cúspides, las fosas, las cúspides vestibulares, las fosas y surcos y las cúspides palatinas. Después de que ustedes han terminado un proceso de alineamiento y nivelación, pueden sacar una impresión. Y la impresión, ver si realmente se han alineado también con estas líneas. Les aseguro que si ustedes aprenden a alinear también esto, más fácilmente sus dientes van a encajar. ¿Me entienden? Porque ¿qué pasaría si esta pieza, a pesar de estar alineada, tú lo ves así, estuviera ligeramente girada así, miren? Estuviera así de girada. Miren, esta cúspide que está acá, y si lo pongo así, miren, esta migra para acá, y esta cúspide migra para acá. Si migra para acá, ¿habrá salido de la fosa central? Sí, claro. ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Entonces una forma de asentarla es mirando esto. Surcos y fosas, cúspides. Y eso es lo que ustedes van a ver ahora con los modelos que han traído. ¿Ya? Los que no han traído no importa, yo se los voy a prestar. ¿Ah? Fotos. Fotos y modelos. Sí. Está bien. Las fotos se le han traído, las vamos a pasar por acá. ¿Lo han entendido? ¿Sí? Muy bien. Van a proceder a hacer eso en este momento. Prenden las luces y van a ver qué factores de ese modelo que ustedes tienen factores de normalidad y cuáles no lo tienen. ¿De acuerdo? Y luego pasaremos a ver en cada uno de ustedes. Ahí está.
Veamos hasta ahí. Igual que hemos hecho con el caso anterior, con la maqueta. Veamos esta. Veamos acá. Obviamente con la fotografía no podríamos ver si está en línea media. Vamos a tomar el grado. Al parecer, por lo que veo acá, su línea media está desviada. ¿Sí o no? Pues su línea media está desviada para este lado. El desvío de la línea media puede ser por varias razones. La primera razón que les he dicho es una razón de carácter esquelético. En otras, el problema es dentro alveolar. ¿Qué pasa cuando el lateral, ¿no es cierto?, erupcionó cruzado? Estos dientes de acá empiezan a migrar en esta dirección. ¿Estamos? Muy bien. Pregunta. ¿Tiene las líneas medias dentales coincidentes entre sí? No. Entre sí. Hay una ligera diferencia, ¿no es cierto? Pequeñita, pero existe la diferencia. Si vemos ahí en proyección, parece que la línea media facial no coincide con la línea media. ¿Este es un problema o no? Sí. Es uno de los problemas mayores que tenemos en ortodoncia. Centrar la línea media. Porque recuerden que los pacientes no solo están viviendo por un problema funcional, también en su mayoría por un problema estético. Entonces hay que aprender a centrar la línea media. ¿Sí o no? Sí. Es importante. Entonces, veamos. ¿Tiene overjet? Sí. ¿Tiene overjet? Sí. ¿Tiene overbite? Sí. Ese overjet lo vamos a ver mejor de costado, pero sí podemos ver overbite. ¿Cuánto de overbite tiene este paciente? 25, 20. Si este es el 100% del tamaño del incisivo, ¿no es cierto?, la mitad sería 50%, ¿no es cierto? 73%. ¿Cuánto más o menos tendrá acá? Pero no vemos el borde incisal de los inferiores. No, todavía no lo estamos viendo, pero vemos acá este borde incisal, ¿no es cierto? 10. Para darte una idea. ¿Cuánto? Miren, si esta fuera toda la longitud, o sea, tomando en cuenta este, acá estaríamos en la mitad del diente. En la, todo esto sería el 60%, 70%, 70%, o sea, tenemos un 30%. Entonces, ¿ese overbite está en deficiencia o en exceso? En exceso, ¿no es cierto? Estamos en el 30% que ya sale. Pero no hay más o menos 10. Sí. 10 para arriba y 10 para abajo, ¿no? Claro, pero lo que tenemos que tomar, estamos tratando de ser muy estrictos, ¿no? O sea, claro, si tú lo puedes trabajar con 10% más sería 30%, ¿no es cierto? Pero ya estás a punto de, y como no vemos todavía acá, yo percibo que es más de por lo menos 35% por lo menos tiene. Porque si veo desde acá para acá, este vendría a ser ya casi la mitad del diente. Ya lo van a ver ustedes acá en sus modelos, lo vamos a individualmente. ¿Qué más podemos ver? Tenemos overjet, tenemos overbite. ¿Qué tenemos acá? Eso se llama mordida cruzada. Y la mordida cruzada está entre 4-2 y 4-3. Recuerden que en ortodoncia se trabaja por cuadrantes. Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. ¿Estamos? Entonces, el overjet y el overbite está acá, excepto en la mordida cruzada. Estos son los caninos y veamos las disposiciones. Individualmente nada más. El punto de contacto de estos dos centrales parece bueno, malo. Bueno. Bueno. Las angulaciones que tienen estos, ¿parecen buenos, malos? O más o menos. ¿Cuál está mejor? ¿1-1 o 2-1? ¿Cuál está mejor? 2-2. Para que digamos que está bien o está mal, es importante ver que la corona esté hacia mesial y la raíz hacia distal. Con ese concepto, ¿cuál está mejor? ¿2-1 o 1-1? 2-1, que vendría a ser este, ¿no es cierto? Porque este está ligeramente
Así, acostadito. ¿Verdad? Lateral. La pieza 2, 3. ¿Tiene angulación? No. Está vertical ligeramente, ¿no es cierto? Como la otra, como esta, para un costadito. Pero tiene una anatomía típica. ¿Ah? Tiene una anatomía típica. ¿Por qué? ¿Se dan cuenta ustedes que el tamaño es tan similar al tamaño que tiene el central? Normalmente estos deberían ser, por lo menos, ¿no es cierto?, más pequeños. De manera que cuando ustedes lo vean articulado, este debería estar, ¿no es cierto? Y de repente no es un problema de tamaño, sino más bien una resección gingival. ¿No? Porque acá está la corona anatómica y luego empezamos a ver la raíz y las características de la encía, ¿no es cierto? Por esta forma que ven acá no parecen tan saludables. Esta se ve más saludable que esta, ¿no es cierto? Pero el diámetro medio distal también está... O también el diámetro medio distal, otro indicador que podría tener alteraciones de forma y tamaño. ¿De acuerdo? ¿No? Ya van leyendo, ¿verdad? Ahora bien, ¿se forma acá el arco de la sonrisa en estos tres dientes? No, ¿no es cierto? Todavía está medio blandengue, ¿no? Porque miren, punto de contacto acá y acá sube. O sea, acá faltan angulaciones y probablemente también inclinaciones. Y ahora siguiente. Relación molar, ¿de clase 1, clase 2 o de clase 3? Clase 1, porque coincide con el primer requisito que hace Tweed o Angle. ¿Qué dice Angle? Vestibular del interior, de la primera modalidad. Hermanos míos, estamos reunidos. Como si hubieran recitado, ¿no? En una... para nuestro... Exacto, ¿cierto? Hombre, es fácil, ¿no? La cúspide vestibular superior está cayendo en el surco de la primera molar inferior. Angle saltaría de contento de su cajón. Claro. Perfecto, ¿no es cierto? Muy bien, tenemos una clase 1. Pregunto, la relación tweediana, para convocarlo al espíritu de Tweed, ¿estará correcta? No ¿No es cierto? Y fíjense ustedes, la relación premolar acá, ¿está correcta? Tampoco. ¿Sí o no? No. No es cierto, no está correcta. ¿Y el canino está en relación canina? Se supone que si los dientes están alineados, ¿no es cierto? Y la primera molar está alineada, estos deberían estar encajando, ¿sí o no? Se dan dando cuenta que si yo agarro a este premolar, ¿no es cierto?, lo llevo para atrás junto con estas piezas y luego encajar acá, ¿estos podrían entrar mejor o no? Sí. ¿Qué es más importante? Una relación o una relación tweediana. Llévense esto como primera clase. Cada vez que vean la relación molar, ya está bien. Mientras esto se cumpla, perfecto, pero puede ir un poquito más atrás. Con eso puede ir, incluso mi cúspide puede encajar mejor, ¿verdad? Y una cosa más, cuando están chocando cúspide con reborde machinal, no hay encaje, fíjense. Esta es la cúspide y esta es la fosa, se asienta la mordida. Pero ¿qué pasa si esta está acá? No asienta la mordida, ¿no es cierto? Y si no asienta la mordida, ¿no es cierto que la mandíbula se va hacia abajo y hacia atrás? Si ustedes tienen una pepa de tomate en una fosa, ¿pueden cerrar? No, ¿es cierto? Sacan la pepa, ya está. Ya está. Entonces, se va más hacia clase 2. ¿Lo van entendiendo entonces? La relación cúspide-fosa es importante. ¿Cuánto tiene de Doloquet? Ojo de buen pudero. ¿Cuánto tiene? 4 milímetros. 4 milímetros. ¿Lo normal cuánto es? 2. ¿Tenemos exceso o tenemos deficiencia? Exceso. ¿Confirmamos la mordida cruzada acá o no? ¿La relación canina es de clase 1, de clase 2 o de clase 3? ¿De clase 2? Porque se está yendo para adelante. Esta debería haber caído, miren. Este reborde debería estar acá. ¿Necesito distalizar el sector posterior? ¿Sí o no? Si distalizo a este canino y lo pongo acá, habrá espacio para el lateral. ¿Van entendiendo entonces? Vamos con la siguiente. Relación molar.
Clase 1, porque el surco y la cúspide están en contacto. ¿Está bien? A ver, la relación tuidiana, ¿está mejor o peor que la otra? Está mejor, ¿no es cierto? Está mejor, ¿verdad? Está mejor porque se va articulando mejor. La segunda relación premolar que está acá, está mejor. Pero miren el canino. Todavía no llega a su punto, ¿no es cierto? Eso significa que debemos llegar un poquito más atrás. Entonces, por eso, probablemente para que encaje bien a este, tendríamos que distalizar más y ahí encajar en esta puntita, encajar acá y luego este canino vendrá para acá. ¿Estamos? Doctor, ¿y si distaliza más esa molar superior, encajaría en fosa? Siempre encaja. Y que la fosa, si ustedes van a ver, si ustedes ven a sus primeras molares, la fosa central es grandecita. No es como la fosa de la premolar. ¿La ven? Entonces, tú puedes agarrar y distalizarla un poco y estás dando en la fosa. Tú agarras, la giras un poco y lo único que estás haciendo es a la cúspide haciendo esto. ¿Entiendes? Entonces, al hacer este giro, tú obtienes espacio acá. ¿Ya? A veces eso pasa cuando está rotadita. Cuando está muy rotadita, también pasa eso. ¿Se va entendiendo? Ahora, en este lado, ¿cómo ven el overjet? ¿Mejor o peor que el otro lado? Mejor. ¿Cuántos milímetros ven ahí? El overjet aproximadamente 2, ¿no es cierto? O sea, se va acercando a lo normal. ¿Se dan dando cuenta que este lado está mejor que el otro? ¿Verdad? De todas maneras necesitamos crear espacios a estos lados. Probablemente este sea un caso en el cual requiramos distalización, ¿no es cierto?, de molares, ¿no es cierto? Eso solamente si queremos encajar los dientes, pero nuestra línea media está para acá, ¿no es cierto? Y si está para acá, necesitamos más milímetros, no solamente distalizar para encajarlos, sino para llevarlos después todos para acá. O sea, un requerimiento mayor de espacio. Por ahora vamos a pensar en eso. Vamos a ver ahora la parte oclusal. Vamos a ver la parte oclusal. Veamos. La foto se regresa. ¿Ah? Sí, no está volteado. Ah, por supuesto, les falta voltear. Esto, como se toma con espejo, sale al revés. ¿De acuerdo? Que les voy a enseñar después a tomar las fotografías y hacer los recortes. Van a salir unos drones, sus fotografías van a ser preciosas. ¿Ya? No interesa que tengan una extraordinaria cámara, solo tiene que tener una cámara que les permita a cierta distancia tomar una buena imagen. ¿Me entienden? Pero sus imágenes van a ser preciosas. Me van a presentar sus casos, cómo van avanzando, así como lo ha hecho ahora en la mañana Zorrito. Acá está, mire, este es mi avance. Fotografías bien tomadas, bien recortadas, y algún día podrán hacer ustedes también la presentación de sus casos de forma correcta, basados en los lineamientos que da la World Federation, o sea, la organización más importante que tiene la ortodoncia en el mundo. Entonces veamos acá. Fíjense acá. Cúspide. ¿Está bien? ¿Acá está bien? Eso se llama línea oclusal externa. ¿Estamos bien acá? ¿Acá? ¿También? ¿Acá? Acá ya está saliendo, miren. Acá hay una giroversión. Entonces van yendo bien, miren, desde acá. Y acá está, y esta ya me fastidia. Esta significa que tiene que corregir, pero no puede girar, ¿por qué? Porque se lo impide esto. Acá, cambiaste para acá. Miren, nuestra sospecha, ¿no es cierto?, de que la pieza, en este caso de la 2, La 1-1. la 1-1-2, ¿no? La 1-1, que está volteada. La 1-1 está giradita. Miren, acá no, necesito acá girar, o sea, necesito espacio acá. Y miren acá,
Fíjense, tenía razón también en la posición que tiene esta pieza. Y este canino también no está bien. Está rotadito. Estos van bien, van bien, van bien. Oclusal, miren. ¿Está bien? Surco, fosa. Y acá miren. Surco a fosa. O sea que necesita un giro. Si esto gira hacia distal, ¿mejora o no mejora? No mejora, doctor. Mejora, doctor. Sí, mejora. Entonces, acá. ¿Está bien? Acá no, ¿no es cierto? Acá ya se puso así. Tiene giro. ¿Se dan cuenta? A eso quiero que se acostumbren. A ir viendo giros. ¿Ya? A ver si las fosas están alineadas. Después vamos a ver rebordes marginales. Miren, los rebordes marginales, ¿se dan cuenta que todos están a la misma altura? ¿Lo ven? Cuando están a la misma altura están bien articulados. Si ustedes ven en un tratamiento de ortodoncia, uno de los surcos una de las rebordes marginales está más alto que el otro, no va a encajar. Hay punto de contacto prematuro. Entonces, en el alineamiento tienes que fijarte en esto. Tienes que alinear fosas, cúspides, pero también rebordes marginales, mesiales y distales. ¿Están viendo? La oclusal interna. ¿Está bien o no? Hasta ahora vemos a un paciente cuyo sector posterior, ¿no es cierto?, va a requerir solamente movimientos rotacionales, ¿no?, y de distalización. Nuestro mayor problema está en el sector anterior. Mire, qué importante. Yo pregunto, ¿esto lo tenemos que mejorar o empeorar? Mejorar. ¿Cuándo empeoramos nuestra oclusión? Cuando colocamos mal nuestros tubos. Cuando no colocamos a la altura correcta. Y acá no es importante la cúspide para tomar en cuenta esto. Hay que tomar en cuenta siempre los rebordes marginales, porque nosotros alineamos rebordes marginales, fosas y surcos. Por eso cuando coloquen los brackets, yo voy a ver más rebordes marginales, fosas y surcos, líneas, para poder cementar los brackets, que es uno de los principales errores que tienen todos aquellos que empiezan con ortodoncia. ¿No ha pasado que han colocado brackets y de pronto el caso de estar armadito se desarmó? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Si estoy alineando bien, si estoy colocando tal como me dijeron los fabricantes, ¿por qué no se está alineando bien? ¿Bien? Muy bien, vamos con el inferior. Cúspides, vestibulares, oblicua externa, perdón, oclusal externa. ¿Está bien? A ver. ¿Cuál está anotada? La primera molar, miren, parece que la primera molar estuviera así. ¿No es cierto? De esta manera. Porque esta está, mira, acá, y luego hacemos uno así para venirnos acá. ¿Ya? Está ligeramente rotada así, porque estos de acá debería estar encajadito acá. O sea, hay una rotación de la molar. Bien, premolar, ¿cómo está la premolar? Está rotada o girada, ¿no es cierto? Porque el surco está así. Requiere un giro así. ¿Estamos de acuerdo? La otra premolar. Está vestibularizada. ¿No es cierto? Porque miren, acá viene la línea, y esta es la que sale de acá. Y esto que ven acá se llama línea Walla. Es la distancia que va a haber entre el diente, ¿no es cierto?, por la superficie vestibular del diente, y lo que queda de estructura dentro alveolar acá, en la parte externa. Este canino, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven bien? O ligeramente inclinado hacia lingual. ¿Eh? Este girado. El siguiente. El siguiente. El siguiente. El canino. También. El premolar. ¿Está o no? También. El segundo. También. La primera molar. También está girado. O sea, la mayor cantidad de giros
que están ubicados aquí. Giros y apiñamientos. Más chapa abajo. ¿Se dan cuenta? Les va a faltar espacio. ¿Sí o no? Pero la fisiología del paciente lo ha llevado a eso. Claro. Buscando de repente una armonía. O buscando adaptarse. O buscando adaptarse a lo que tiene. Si tú estás en una cola, y la cola que se estrecha cada vez más, tiendes a acomodarte. ¿Cierto? O estás en un cuarto donde te meten un montón de personas, de lo que tenías tu metro cuadrado de privacidad, empieza a invadir, al punto de que en un momento ya tienes que acomodarte. O no te acuerdas, Nerito, cuando estábamos en el burro de San Marcos. Colgando. Claro. O sea que si no alcanzabas, te tirabas así. Y hasta ya estaba por partir, tú te tirabas al estribo así. Te pegabas como sapo así. Y apretabas. Y tú apretabas al que venía al siguiente, al siguiente, al siguiente. Y el que estaba en la mitad estaba ahí. Era así viajábamos. Después le decían el burro. Para ir a San Fernando. Para ir a San Fernando, revisar esa manta. No, San Fernando, la cosa era para llegar. Eran pocos los carros. Entonces se iba. Eso pasa, te acomodas. Igual, en un apiñamiento, en una falta de espacio, se acomodan los dientes. Y se acomodan como pueden, como van erupcionando. Y llega un momento en que establecen un equilibrio. Esta maloclusión está en maloclusión, pero está en equilibrio. Y no se ha movido así desde hace muchos años. Nosotros vamos a entrar a mover esos dientes y a sacar un sistema de equilibrio y colocarlo en desequilibrio. La tarea es llevarlo al equilibrio, basado en nuestros conocimientos. Ahora, a nadie se le va a ocurrir dejar, por ejemplo, a una premolar así, a una molar así, ¿cierto? Claro que en su curva de aprendizaje, ¿no es cierto?, estos detalles no los van a ver todavía. Ahora, si son sagaces, desde el primer momento lo van a ver. Eso simboliza que van a trabajar con su paciente permanentemente. ¿Lo entendieron? Ya más de uno me está mirando, doctor, ya es hora del break. Mi estomaguito está diciendo que habrán traído ahora. La vez pasada fue un rico tamal. Hoy, ¿qué será? Por favor, nos servimos nuestro break. Agua de San Luis. Y un palito de dientes. Como dijeron Pachamama.